tal? Buenas tardes, una nueva edición del Vivo DDG. Hoy tenemos una sesión interesante con la doctora Alicia Canabó, que es dermatóloga, especialista en dermatitis de contacto. Hola Ahí está, Alicia. ahí está, perdón, Bueno, hola. a ver, contanos un poco de qué se tratan estas dermatitis de contacto y después yo te voy haciendo algunas preguntas que fueron surgiendo en las redes de los pacientes. Dale, sí. Mira, la dermatitis por contacto es un proceso inflamatorio de la piel, o sea, es una erupción cutánea. La persona va a ver una placa roja, un enrojecimiento, con algunas vesículas en un comienzo, ¿verdad? A veces la vesícula se rompe y sale una agüita y se hace una costra. Eso es cuando comienza, en el periodo agudo. Si esta dermatitis, esta erupción persiste en el tiempo, ya sea porque no se puede evitar la sustancia que la provoca o porque no le podemos brindar un tratamiento, se hace crónica. Y entonces, en lugar de ver estas ampollitas, estas vesiculitas, esa piel roja, inflamada, vamos a ver las formas crónicas, el estadio crónico de la enfermedad, donde la piel no va a tener estas ampollitas, vesiculitas, sino que va a ser seca, fina, seca, escamosa, a veces se engrosa. También podemos ver fisuras, grietas, cortaduras, cuando persiste en el tiempo, ya sea porque no la hemos podido resolver, porque no acudió a la consulta, porque no lo podemos tratar, o bien porque no podemos evitar la sustancia que provocó esta erupción, estas manchas rojas, que así comienzan. Esa es digamos, lo que uno ve, lo que el paciente ve y nosotros también. Y lo que sienten, el síntoma cardinal, primordial, es el prurito, la picazón. Esto es, por supuesto, si el episodio continúa en el tiempo, vas a tener las complicaciones del caso, pero esta es la dermatitis por contacto, una erupción, un enrojecimiento, una inflamación de la piel. Itis quiere decir inflamación, dermatitis. También, si me permitís, Sí, antes sí. se decía eczema, que significa ebullición, del verbo griego ekeos, porque antes se llamaban así por esas ampollitas de agua, pero da igual decir eczema por contacto o dermatitis por contacto. Ambas palabras son sinónimos y dan idea de un proceso inflamatorio de la piel. Bueno, entonces como dijiste, bueno, es una inflamación que está provocada por algo Claro, por en el contacto de contacto, una por sustancia. eso define un poco el nombre que le dan. ¿Y cuáles pueden ser los factores contactantes que determinen esta dermatitis? Sí, mira, las sustancias por contacto con la piel provocan una inflamación. Ahora, las sustancias pueden irritar, o sea, alterar la capa córnea, la capa más superficial, inflamarla, irritarla, lastimarla, o pueden, al contacto con nuestra piel, desencadenar una reacción inmunitaria, inmunológica. Entonces hablamos de dermatitis por contacto alérgica. Las sustancias que vos me preguntás que provocan irritación son generalmente productos de la vida de diario que contactamos, jabones, detergentes, shampoos, productos cosméticos básicamente. Por eso es lo que vos bien decías al comienzo, que ahora estamos con una ola casi, otra pandemia, si se permite la palabra, de dermatitis por contacto irritativa. ¿Por qué? Porque, claro, con tantas medidas de cuidado y tantas aplicaciones de productos desinfectantes, sanitizantes, igual que el lavado frecuente, diario, a veces en forma casi compulsiva por el temor que nos genera esta afección, hace que tengamos dermatitis irritativas. Lo más común ahora es eso, la dermatitis por contacto en las manos, por el uso de jabones cáusticos o porque no jugamos bien las manos o porque usamos jabones con pH que no es neutro para la piel, viste que son jabones eh, ácidos, entonces alcalinos que no respetan el manto ácido de la piel. Eso es lo más común como irritante. Ahora, si me preguntás qué sustancias dan alergia, en general son sustancias que están en contacto importante con nosotros, más continuo, por lo general, ¿no? Esto pueden ser medicamentos, también algunos cosméticos, algunos ingredientes de los cosméticos, conservantes, perfumes. Lo más frecuente en el género femenino que vemos, Patricia, son las dermatitis por contacto por níquel. En nuestro género, por el que al nacer en la nursery nos colocan los aritos y ya tenemos contacto con el níquel. En el género masculino es el cromo, que se utiliza en el cemento, pero lo más común son los perfumes, los metales y también las tinturas de cabello. Luego aparecen nuevos alergenos,
porque bueno, vamos cambiando, la sociedad se va transformando, aparecen nuevas sustancias, la industria va cambiando, va introduciendo sustancias nuevas que son mejores o no tanto, o que tienen ese fin, pero luego provocan estas erupciones y las deberían y a veces las cambian, como son los alisadores, los productos de larga duración, muchos cosméticos unguiales, también hoy día es lo que vemos, la nueva pandemia, si se quiere decir. Bueno, dos preguntitas. Entonces, Volviendo a las irritativas y que, bueno, tenemos la segunda ola, tenemos que volver a intensificar el lavado, el uso de barbijos. Con respecto a las medidas que deben la población en general tomar cuando se le irritan las manos, ¿vos qué nos dirías para aquellos pacientes que nos están escuchando? sí, yo les diría en principio hay que evitar la sustancia que nos provoca la irritación. Por supuesto, no es que tienen que dejar de lavarse las manos, pero sí utilizar jabones Findet o de pH neutro, enjuagarse bien las manos para que no queden restos en los anillos o, ¿viste? O quede sin enjuagar. Primero evitar, tratar de evitar, enjuagarse bien. Y sí, lo que recomendamos siempre los dermatólogos son el uso de emolientes, de cremas que restauren la barrera protectora, la capa, el manto de agua y grasita que tenemos sobre la piel, que nos permite, nos protege de los agentes externos. Pero básicamente es evitar, en la medida que se puede, utilizar productos de pH neutro y la emoliencia, o sea, humectarse con cremas emolientes recomendadas por el especialista durante el día. Y es muy importante, otro tip, o un tip te voy a dar, que es a la noche, antes del sueño, antes de ir a dormir, también utilizar el emoliente para que actúe mientras nosotros descansamos por la noche. Y con respecto a los barbijos y esas dermatitis irritativas, por en general todos los que usamos barbijo, pero en particular por los que tienen que usarlo a gran cantidad de horas, como son todo el personal médico o asistencial, ¿qué nos podés decir acerca de eso? Sí. Si el barbijo provoca lo que llamamos el mask acnea, también provocado por la oclusión, la fricción, la humedad, y lo que a veces también ocurre que las personas lo lavan demasiado y dejan los productos químicos detersivos agresivos del jabón sobre el barbijo, digamos los tapabocas, no el barbijo que usamos nosotros en el hospital. Entonces, enjuagarlo y secarlo bien, enjuague, y a veces otro tema es que lo usan muy tirante, como si fuera una mordaza, y eso no permite ningún tipo de oclusión. El cambio que nos recomienda el Ministerio de Salud siempre para cuidarnos, para prevenirnos de este virus, ¿no es cierto? Pero digamos, los tips de la persona en la casa es que lo enjuague, si es de tela y que lo utiliza con frecuencia, que lo lave y que lo enjuague muy bien. Y luego otra cosa es que humecte, que utilice productos cosméticos que sean adecuados al tipo de piel, que no sean grasosos, que sean sustancias, cremas bases ligeras, para no generar todavía más lesiones de irritación o de inflamación, que se recupere el manto protector de nuestra piel. Yo muchas veces les recomiendo alguna emulsión siliconada para impedir el roce, porque muchas personas Sí. también usan los barbijos que tienen como una gomita, pero esos también les dan un poquito de alergia. Bueno, dejamos de lado entonces las irritativas y vamos a un tema que es muy frecuente en el consultorio. Aquellas pacientes que vienen y tienen a nivel de los párpados la piel roja, con escamitas que le pican, en general bilateral. ¿Qué nos podés decir de eso? Bueno, es una consulta muy, muy frecuente, la dermatitis por contacto en los párpados. Sucede que la piel del párpado es la más finita, junto con la piel del escroto, la axila, entonces es una piel donde penetran fácilmente las sustancias que irritan o que dan alergia. Por otro lado, nosotras, el género femenino, suele tocarse con mucha frecuencia la cara, entonces transportamos los alergenos. Lo que les digo en principio como consejo es evitar el uso de cosméticos, por eso no les causa mucha No nos simpatía quieren, Alicia, cuando no, decimos no, eso. No. no, la verdad que no, y bueno, es entendible. Pero bueno, yo les minimizo y les trato que usen un solo cosmético de por vez. Otra medida para bajar la inflamación es hacer compresas con té de manzanilla frío y usar lo que vos decías, humectantes que no tengan un alto poder irritante. Por ejemplo, la silicona, otra sustancia que yo indico mucho, que tampoco gusta, pero bueno, es la vaselina sólida. Eso hace una barrera protectora. Digo, bueno, que sea póngaselo a la noche y eso ya te previene. Primero le doy esos tips de cuidado y luego pienso
en las sustancias que con mayor frecuencia sensibilizan los párpados, y ellas son los esmaltes de las uñas. Los esmaltes de uña, de per se, los comunes, los clásicos, los estándar, dan dermatitis por contacto porque el esmalte, para que dure, le colocan formol, que es un componente normal de la lámina que se forma cuando nos pintamos. Entonces, ese formaldehído da dermatitis por contacto en párpados y a veces también en el resto de la cara. Eso es lo clásico de los esmaltes de uñas, pero ahora hay otra forma, otro tipo de esmaltes que se caracterizan porque duran más tiempo, que es el ideal, ¿no es cierto? Lo que todas queremos, que pintarnos las uñas y que duren mucho tiempo, entonces le agregan resinas acrílicas, o sea, son esmaltes que se colocan sobre las uñas y luego se exponen a unas cámaras de luz ultravioleta, como cuando vamos al odontólogo, y estas resinas acrílicas dan dermatitis por contacto en párpados, en cara, provocan lesiones muy importantes, hasta edema facial, y el problema de este alergeno, de estas resinas de acrilato, los acrílicos que van en los esmaltes de larga duración, es que estos kits no solo lo hace la cosmiatra especializada que ha estudiado, sino que son de venta por internet. Entonces, ¿cómo hacer para que la persona se cuide cuando es de venta libre prácticamente? Y es un poco difícil implementar reglas de cuidado desde el Ministerio de Salud porque es algo de venta popular, ¿no es cierto? Pero sí genera dermatitis por contacto en párpados. Lo más frecuente es eso, Patricia, los esmaltes de uñas, sobre todo estos de larga duración, y también a veces las tinturas de cabello, por supuesto las sombras de párpado también pueden dar dermatitis por contacto alérgica, pueden desencadenar reacciones alérgicas, claro que sí. Sí. Contame una cosita, con respecto a, bueno, viene la paciente, ¿y qué le decimos con respecto a estos factores? ¿Los tienen que dejar de por vida? ¿Los dejamos un tiempo para ver cómo evolucionan? Y después le cambiamos por las sustancias hipoalergénicas. ¿Los productos hipoalergénicos son hipoalergénicos o tenemos que tener ciertos cuidados? Porque me dicen, tengo tal marca, una marca argentina muy conocida, que da tanto más alergia que el resto de los cosméticos. Así que, ¿qué les decimos a las pacientes con este tema? Bueno, al principio yo soy un poco antipática y les tengo que decir que tienen que suspender. Es como si tuvieras una gastroenteritis, no podés ir a cenar carne de cerdo. O sea, tenés que suspender por unos días. Yo les explico que por unos días nada más. Y luego le doy estos consejos, estos tratamientos bueno, las compresas de manzanilla, la humectación, si es necesaria alguna crema con corticosteroides de muy baja potencia y muy pocos días en caso de requerir. Y luego lo que hago para que la persona también pueda seguir su vida normal y no huya despavorida, el problema no es que huya de nosotros, es que huye con el problema, es darle un cosmético, que utilice un cosmético por vez, como cuando haces una dieta desensibilizante. Bueno, coma tomate 3 días o 4. Si no hizo mal, incorporé el chocolate. O sea, lo mismo hago. ¿Y por qué empiezo? Empiezo por los cosméticos que le hagan sentir bien, que se vea mejor y que tienen bajo poder alergizante, o sea, que no dan tanta sensibilización como otros. Por ejemplo, los labiales. El labial levanta la cara, el maquillaje se levanta mucho y es, si bien da, pero es muy poco frecuente, si bien da alergia, pero es en el ranking es uno de los que menos alergia da comparado con otro tipo de cosméticos, ¿no es cierto? Entonces le voy dejando usar un cosmético por vez hasta que vamos encontrando cuál fue el culpable, por un lado, y por otro lado hay un test que nuestros seguidores también son dermatólogos, que se puede hacer, y los pacientes, y nosotros lo podemos indicar, que se llama test de uso. ¿Qué significa? Que vas a usar esa sombra, la vas a aplicar 2 veces por día durante 2 semanas, 2 veces por día 2 semanas, en el antebrazo, siempre en el mismo lugar, y ahí sí te podés bañar y todo. Y quizás a veces pasa que por ahí, como tienen alergenos que no son tan fáciles de detectar, al usarlos durante 2 semanas podés detectar si ese cosmético te provoca una reacción de sensibilidad. Es un test fácil, rápido, que lo puedo hacer, bueno, rápido no porque dura 2 semanas, pero muy sencillo que te permite, te podés bañar todo, pero siempre aplicarlo en el mismo lugar. Ese es otro tip que doy para abordar porque es difícil quitar. Además parece que es como karmático, ¿viste? A veces vienen pacientes con dermatitis por contacto por esmalte y adoran los esmaltes, tienen toda una colección. Parece que a veces
nos toca donde más duele, ¿no? O señoras que son fans de cierta casa de calzados y tienen alergia al cromo que se usa para curtir el cuero, ¿viste? Es complejo, pero bueno, es gratificante cuando encontrás la causa y se soluciona el problema de la persona, ¿no es cierto? Bueno, dos cositas. Con respecto al corticoide, siempre recordar que debe estar indicado por el especialista, porque no somos nosotros los que sabemos qué corticoide dar en qué zona, y tratar de evitar las cremas triples, que son tan conocidas y de uso popular. Crema triple llamamos esa crema que tiene un poquito de antimicótico, un poquito de corticoide y un poquito de antibiótico. Tiene un poquito de cada cosa, puede minimizar ciertos síntomas, pero no llega a curar y muchas veces no se enmascara el problema. Bueno, vos nos hablaste del test casero, pero vos sos especialista en otro tipo de test, que nosotros, bueno, te enviamos pacientes lamentablemente difíciles. Y contanos de qué se trata ese test, Alicia. Esos que haces vos de Sí, contacto, las baterías, que tenés tantas. sí. Sí, es un test para el estudio, para el diagnóstico de la dermatitis por contacto. Se llama patch test, son unos parchecitos que se aplican en la espalda con sustancias que están estandarizadas internacionalmente, que ya vienen preparadas y son 40 sustancias y ahí es un pupurrí de ingredientes de cosméticos, perfumes, tinturas de cabello, metales, látex, ingredientes de las telas, medicamentos, plantas. Es una batería que está constantemente, si bien hay alergenos que son clásicos de toda la vida, van apareciendo nuevos porque lo que te decía antes, la industria cosmética o del calzado va incorporando nuevas sustancias que luego con el tiempo pueden sensibilizar. Eso se aplica sobre la espalda, se dejan 48 horas, se quitan, se leen y lo que hace este test es reproduce en vivo la enfermedad. O sea, si vos tenés alergia al níquel, por ejemplo, donde aplicaste el níquel vas a ver la misma erupción que le sale a la paciente en su cara o en sus manos y requiere 3 visitas y bueno, eso permite el diagnóstico de la dermatitis por contacto. Es el único método in vivo que reproduce una enfermedad, o sea, estás poniendo una sustancia muy baja concentración y por supuesto permitida, testeada por ANMAT y por la Food and Drugs, y que se aplica y lleva 3 visitas. Tenés que aplicarlo, leerlo, una primera vez a las 48 horas y una segunda vez a las 72. Entonces ahí Sí. cuando vos detectás cuál es la causa, después le das un listado de dónde puede encontrar ese producto para tratar de evitarlo y evitar de esta manera la reproducción del cuadro de la enfermedad, ¿no es así? Exacto, sí, porque si es una dermatitis de contacto, lo que hay que hacer es evitar la sustancia que contacta y desencadena esta reacción inmunitaria, inmunológica, este proceso inflamatorio cutáneo, sí. Bueno, Ese es el fin. bueno, y ahí sí Sí, nos odian más todavía, porque ahí sí, sí, ahí la tenés que sacar, esa sustancia, porque si no, sí, o sí, no, la tenés que es verdad, eliminar. sí, sí, pero Así que bueno, es para un buen fin. sí, no, porque bueno, a veces cuando recibimos el informe y le decimos al paciente los que tiene, bueno, porque Alicia le hace el test de contacto, después el paciente vuelve al médico que le derivó a Alicia y ahí, bueno, si bien ella nos da todo un listado y nos ayuda enormemente a determinar cuál fue la causa y les da las indicaciones, somos nosotros los que tenemos que reforzar esa indicación del no uso. Volviendo un poquito para atrás y volviendo con los esmaltes de uñas, y creo que te referías a los esmaltes que llamamos semipermanentes, ¿no es cierto? Sí, sí, Bien, exacto, sí, sí. eso también provoca alteraciones a nivel de manos, bueno, ni que hablar de las uñas, porque yo he visto desastres, o sea, queda muy lindo el esmaltado y la mano cuando uno se hace el procedimiento, pero después cuando retira el esmalte la uña queda destruida y con algunas complicaciones como son los hongos. Pero vamos hacia el lado de las dermatitis de contacto, que es lo que nos ocupan hoy. ¿Qué es lo que ves a nivel de manos con estos esmaltados? No solo en los que se hacen el esmaltado, sino a nivel profesional, aquellas personas, aquellas manicuras que utilizan estos productos y tienen la alergia. Sí, mira, no solo afectan las uñas y la piel provocando dermatitis, sino que también se han descrito problemas respiratorios, o sea que no es tan inocuos. Es una sustancia que, además de las dermatitis en manos, lo que vos dijiste es correcto. Nosotros cuando hay un problema, ya le decimos onicopatías. Bueno, todo lo que empieza con onico puede aparecer gracias a estas resinas acrílicas, onicorex, bueno, onicodistrofia, o sea, alteración de las uñas, realmente
por supuesto, sobre estas uñas afectadas es un caldo de cultivo para que haya micosis o nicomicosis, pero el problema es que también hemos visto edema facial, además de problemas unguiales, cutáneos, mucosos, edema facial y procesos respiratorios, o sea que es una resina acrílica, no es, hay que tenerle respeto también, hay que tenerle mucho cuidado. Yo había Sí. leído que en España es tan importante el problema que están viendo la posibilidad de prohibir este tipo de esmaltes. No sé si leíste algo o simplemente fue una... Sí, Sí. sí, tenemos una doctora que trabaja, que es argentina, Elena Gatica, que se ha especializado en este tema y publica en Contact Dermatitis y también en las revistas españolas. Es la idea, pero es muy difícil porque está en el mercado de Internet, Patricia. Ese es el gran dilema que tenemos. Lo mismo ocurrió con la metilisotiazolinona, que es un conservante que está en las pinturas de techo, de paredes y en muchos cosméticos. Recién hace 3 o 4 años que se logró en la Unión Europea usarlo solo en cosméticos que se enjuagan, nada más. Los que quedan en la piel se logró eliminar y en baja concentración, pero fueron años de las sociedades de defensa del consumidor que han trabajado arduamente. Ese es el problema que tenemos, que se venden en las redes, ¿viste? Es muy complejo, sí, sí. Es la idea, nosotros no estamos de acuerdo y nos manifestamos no a favor, por lo menos que haya una legislación, no es que no se haga, pero que se haga con conocimiento y con que las personas, porque también es una enfermedad ocupacional Sí. del que trabaja, ¿viste? Sí. Y hablando de las dermatitis profesional, dermatosis profesionales, el de tema de los profesionales y los guantes, que le tienen alergia al látex, el famoso problema que bueno, nosotros en el hospital tenemos una larga cola de enfermeros que nos vienen a pedir un tipo especial de guantes porque no pueden usar los de látex. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, cuando son profesionales es importante, está indicado hacer la testificación con la batería de los ingredientes del látex. ¿Por qué? Porque quizás sea alérgico, por decir un nombre, al mercaptobenzotiazol o a la IPPD, entonces hay guantes, Patricia, que vos los podés comprar por internet, que son libres de ese alergeno. Entonces, si vos te sensibilizaste a un ingrediente puntual con el que está hecho el látex, la goma, podés comprar guantes por las casas, no en nuestro país lamentablemente, pero podés conseguirlos perfectamente a través de internet, guantes libres de tal o cual alergeno, cuando te podés hacer las pruebas con los ingredientes de la goma. Igual en la batería estándar, que tiene 40 alergenos, hay 5 que son marcadores de alergia al látex. Así que quizás con una estándar ya haces el diagnóstico de la alergia puntual al ingrediente del látex. Y lo que recomendamos, así lo clásico, es el cambio, que no esté mucho tiempo el guante en contacto con la piel, el cambio frecuente y repetido, pero bueno, en épocas de pandemia y los recursos a veces deben estar para que podamos hacer eso, ¿cierto? Y los guantes de vinilo, que son de uso, o sea, que de venta frecuente en cualquier Sí, negocio, ¿sirven o es para un solo sí, tipo de alergeno? sí, 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 Los de sí vinilo. sirven, sí, nitrilo, sí, sí, de vinilo perfectamente. Lo que pasa es que hay, viste, hay colegas y sobre todo enfermería que a veces no pueden usar. Depende del sector, si estás en unidad coronaria, viste, pero sí, esa es la indicación básica. Siempre y cuando lo puedan, por su tarea, que no corra riesgo su vida por usar estos guantes y no usar los de látex. Así que bueno, fue un placer, me imagino que la audiencia está muy contenta con tu explicación porque fue clara, concisa y en lo personal me ayudaste mucho para todos mis pacientes cuando les indico todas esas medidas odiosas que vos mencionaste, pero que son tan importantes para curarlos. Así que bueno, Alicia, un beso grande, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación y en breve nos volveremos a reunir por este medio de DG Vivo. Gracias, estoy muy agradecida, muy feliz. Gracias, Patricia.